Bienvenido una vez más a nuestro curso Aprendiendo los fundamentos básicos de la programación Java mediante el diseño de una página web. En el video anterior nosotros aprendimos a cómo la forma de crear un archivo, y para ello nosotros creamos un método que lo llamamos setFile, y con este método pudimos crear el archivo. Además, en el momento en que se crea el constructor, íbamos a tomar dos acciones. Si el archivo no existía, procedíamos a crearlo, y si el archivo existía, vamos a leer toda la información contenida en el archivo y almacenarla en nuestro arreglo que llamamos datos array. En este arreglo vamos a almacenar toda la información de todos los registros que posee nuestra base de datos. Vamos a trabajar ahorita con el método de leer datos, read datos, que es el que se va a encargar de leer toda la información que está contenida en nuestro archivo datos y lo va a almacenar en el arreglo que hemos creado. Muy bien, ¿cómo vamos a crear ese archivo? Bueno, ese método es algo bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es, de igual manera, vamos a tratar de leer la información almacenado en nuestro archivo, y si el archivo existe, vamos a leer los datos, y si no existe por algún motivo, entonces imprimimos el error por el cual vamos a saber el motivo por el cual el archivo no pudo ser creado. Entonces, como es así, cada vez que estemos haciendo una lectura de un archivo, por lo que vimos en el video anterior, lo debemos hacer a través de un try. Aquí vamos a tratar de leer el archivo, y aquí capturamos el error que se está generando si por algún motivo el archivo no se puede leer. Muy bien, entonces aquí vamos a imprimir el error debido el error que genera el hecho de no poder leer nuestro archivo al llamar el método print.stack.trace. Aquí es muy importante indicar que cada vez que nosotros llamamos a un método a través de un objeto, aquí hemos creado un objeto de la clase Session. El elemento que vamos a utilizar para llamar los métodos es el punto. El punto es el que me vincula el objeto con todos los métodos y con todas las propiedades de la clase. En este caso, la clase es Session. Muy bien, entonces aquí vamos a tratar de leer el archivo tal como lo hemos hecho en los videos anteriores. Entonces, aquí voy a llamar a una nueva clase que se llama FileReader, que es la que se encarga de leer archivos. Voy a crear un objeto, voy a llamarlo Reader, voy a llamar al constructor de esa clase, se llama FileReader, y acá le voy a pasar como argumento el nombre del archivo que está contenido, this, que está contenido en la variable DataFile, una variable de clase que se llama DataFile. Entonces aquí le hemos pasado el nombre. Me sale esto en rojo porque esta clase no forma parte de mi programa, por lo tanto debo importarla. Presiono acá, adicionar e importar esta clase, y ya esa clase se me agregó aquí en mi biblioteca de las clases que he estado utilizando. Aquí la vemos, que he estado utilizando en mi clase. Muy bien, ya una vez que tengo esa clase como parte de mi biblioteca, ahora voy a proceder a leer. Para ello voy a llamar a otra clase, una clase que se llama la clase BufferReader, ¿qué hace la clase BufferReader? La clase BufferReader, todo lo que yo vaya leyendo me lo va a colocar en un espacio de memoria de forma tal que luego yo pueda transferirlo al arreglo al array que he creado en mi clase.
Ese es como especie de un buffer, un espacio donde yo voy a almacenar de manera temporal la información. Voy a crear una variable, voy a llamarla buffer, voy a llamarla parecido a la clase buffer reader, y voy a llamar al constructor new buffer reader, y ahora le voy a pasar como argumento el objeto que creé en el paso anterior, que es el objeto reader. Aquí se lo paso reader, new buffer reader, y cierro like acá. Igual esta clase no forma parte de mi programa, por lo tanto debo importarla. Pues déjame chequearla bien, si lo he escrito bien. Sí, es muy importante escribir bien las clases. Aquí es buffer. Aquí me falta una E. Ok, ahora sí la voy a importar. La había escrito mal. Hay que tener cuidado la manera como escribimos nosotros nuestro comando en Java. Cualquier letra que no equivoquemos nos va a generar error. Muy bien, entonces ya tengo ahora un buffer donde voy a almacenar, un buffer que voy a utilizar. Un buffer, imagínense ustedes que es como un canal, un espacio, una forma, como una autopista, como una calle, algo que estoy haciendo mediante el cual los datos van a poder comunicarse desde el archivo. Estoy creando una línea de comunicación desde donde tengo mi archivo hacia mi programa. Voy a crear una variable tipo string que la voy a llamar line, donde voy a ir almacenando línea a línea cada una de la información que esté almacenado en mi archivo. Entonces acá le voy a decir, mientras que yo esté leyendo la información que está contenida en mi archivo, la voy a leer y la voy a transferir a mi arreglo, y te quedas acá hasta que termine de leerlo. ¿Qué voy a colocar aquí? Voy a decir que mi línea, es decir, la línea que creé anteriormente, o la variable string, va a ser igual a toda la información que esté almacenada de la variable buffer reader, que se acuerda que lo acabo de crear, reader, a buffer reader, que es la variable anterior, y le voy a decir que me lea esa línea, read line, que me lea esa línea, ¿no? Y voy a colocarlo acá entre paréntesis y le voy a decir que me lea toda esa línea, mientras que esto sea diferente de algo nulo. Cuando se trata de leer una línea en un archivo y esa línea no tiene información, entonces se va a leer lo que se llama un null. Un null significa que estoy leyendo nada. Entonces le voy a decir, mientras que sea diferente, entonces aquí voy a utilizar el símbolo diferente a null. Entonces aquí vemos que dentro de una toma de decisiones yo puedo utilizar varios símbolos. Voy a colocar aquí los símbolos. Puedo utilizar si es igual, dos símbolos igual significa si es igual. Puedo también utilizar si la información es menor, si la información es mayor. Puedo decir si es mayor o igual, si es mayor o igual, y puedo decir si es menor o igual, y también puedo decir si es diferente. Cuando quiero decir que es diferente, voy a utilizar este símbolo que acabo de utilizar. Entonces de esa forma puedo utilizar todos estos símbolos para hacer comparaciones. Eso lo vamos a ir utilizando poco a poco en la medida que vayamos programando. Por ahorita lo que acabo de escribir es lo siguiente: almacéname en la variable string tipo line lo que
lo que esté en el buffer leyendo una línea de programa, y esto hazlo mientras que esta información sea diferente a nulo. Nulo significa, como le dije, que no hay nada. Y si se pudo leer parte de esa información, entonces lo voy a almacenar en mi variable la variable de clase datafile, y lo voy a almacenar. Voy a llamar el método add, pongo aquí punto, vean que hay una serie de métodos, el método add, y aquí ¿qué voy a almacenar? Voy a almacenar la información que está dentro de, perdón, aquí me estoy equivocando, voy a llamar this punto datos array, a esta variable, no la variable datos. Y aquí voy a llamar el método adicionar. Me dice que debo colocar dentro de ese método un string, que es lo que acabo de hacer con anterioridad, y voy a colocar acá line. Line es el string que tiene la información, es decir, que mientras que estoy leyendo línea a línea la información que esté almacenada en el archivo, cada una de esas líneas la voy almacenando en mi arreglo que llamé data array. Una vez, y esto sí es muy importante, una vez que yo haya terminado de leer línea a línea la información de mi archivo, debo cerrar este reader que está abierto, porque lo abrí, y es muy importante que una vez que se haya abierto un objeto para leer archivo, para escribir, una vez que hayamos leído o hayamos escrito, debemos de cerrarlo. Entonces voy a colocar reader punto, y voy a llamar el método close. Ok, entonces aquí ya acabo de cerrar el objeto, que es el objeto reader. Entonces de esta manera he podido trabajar con el método que se va a encargar de leer todos los datos que está en mi archivo, y toda esa información contenida en ese archivo lo voy a almacenar utilizando un buffer, lo voy a almacenar en mi arreglo data array, y con este arreglo es que yo voy a poder editar, voy a poder crear, voy a poder eliminar los diferentes registros de cada uno voy a poder modificar cada uno de los campos de los distintos registros que he creado. Bueno, con este video ya hemos aprendido cómo transferir la información almacenada en un archivo a una lista o una array list, que ya lo expliqué su funcionamiento en los videos anteriores. Nos veremos en un próximo video.